Esta es la historia de Don Polo. Don Polo me llegó a la consulta referido por otro colega porque pensaba que era una trombosis venosa profunda. Don Polo llegó con aumento de volumen de la pierna izquierda, llegó con edema importante, es decir, hinchazón, y llegó con una herida que tenía meses que la estaban tratando con pomadas, con apósitos. La herida estaba en la pierna, era una úlcera. Y pues la mandaron porque dice, bueno, parece una trombosis porque está aumentada de volumen. Veía, sí, efectivamente se veía la asimetría, es decir, la diferencia de volumen de una pierna a la otra. En el momento que lo revisamos, efectivamente traía una úlcera, pero la característica de esta úlcera no era la característica clásica en la que encajan la mayoría de las úlceras venosas que yo veo. Entonces ya de ahí me llamó la atención. Las úlceras crónicas en las piernas suelen ser interpretadas como simples complicaciones de la circulación. Pero, ¿qué sucede cuando una herida que no sana es el primer síntoma de un cáncer? Desde su consultorio en Morelia, Michoacán, el doctor Juan Francisco Flores Nazario, angiólogo y cirujano vascular, especialista en pie diabético, relata el caso de Don Polo para ilustrar la importancia de ir más allá del diagnóstico superficial y entender que no toda úlcera es igual. Posteriormente descubrimos a Don Polo, como se debe de descubrir todos los pacientes para tener una revisión óptima, y empezamos a revisar, tocamos, porque a los pacientes se deben de tocar, se deben de oler, se deben de escuchar y se deben de observar. Esta sensación de tocar la pierna, después de haber tocado miles de piernas durante toda mi vida profesional, era una pierna diferente. No era una pierna de trombosis, no estaba caliente, era raro porque era una sensación, una textura diferente, no sé cómo describirlo ahorita, pero trombosis no era nada más del tacto. El momento que le pongo el ultrasonido, corrobora mis sospechas. Lo que estaba aumentado de volumen no era el tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo es la grasa que está abajo de la piel que todos tenemos. Y cuando hay una trombosis venosa es lo que más se hincha. Aquí lo que estaba aumentado de volumen era las masas musculares, los músculos gastrocnemios, la pantorrilla, todo. Y empiezo a revisarlo con ultrasonido y sí, había un poco de edema en el tejido graso, el subcutáneo, pero lo que llamaba más la atención es que la consistencia al tacto era diferente a una trombosis. No estaba caliente, no estaba rojo, la clínica no correspondía. Y ya reviso el ultrasonido y así estaba toda la pierna prácticamente. Y lo segundo que me llamó la atención es que estaban aumentados de tamaño los ganglios inguinales. Los ganglios linfáticos son estructuras linfáticas que nosotros tenemos, son como registros, que cuando hay una inflamación, ya sea por una infección o por un cáncer, estos crecen. En este caso habían crecido de manera exagerada y ya el crecimiento ya no se veía reciente. ¿Por qué? Porque ya estaban indurados. Normalmente el ganglio de inflamación que creció de una semana para acá, pues tiene una consistencia más blanda, más suave. Estos estaban más duros, más pétreos, le llamamos nosotros. Y eso nos hablaba de que tenía una inflamación crónica, que no era de días, que era de meses o incluso años. El momento que reviso la úlcera ya meticulosamente, no era una úlcera típica. Aquí tenía otra característica. Los bordes de la úlcera estaban desbordados, si me permite, como una coliflor o como un brócoli, si permite la expresión. O sea, rebasaba los límites, se desbordaba. No era un tejido de granulación clásico que se ve rojo, brillante, limpio. No, aquí estaba desbordado, así estaba. Y obviamente eso llamó más la atención. No había trombosis venosa profunda y lo que hice fue pedirle una tomografía y mandarlo con el oncólogo. El oncólogo le tomó una biopsia y efectivamente se integró el diagnóstico de un linfoma. Me estaba comentando mi amigo oncólogo que es muy raro ver los linfomas en la pierna. Es por eso que tú siempre debes de ir con el experto. No te quedes con el heridólogo, no te quedes con el que pone parches, con el que pone pomadas. ¿Por qué? Porque no es ahí donde está el detalle. El detalle es saber identificar cuando algo no va bien. Y es así como Don Polo, que tenía un linfoma
ulcerado en la pierna fue tratado como una úlcera venosa complicada con trombosis, cosa que tuvimos la oportunidad nosotros de descartarla. Así como Don Polo, millones de personas están sufriendo en estos momentos de una lesión o llaga en la pierna que se está convirtiendo en úlcera. Si tú eres una de esas personas, entonces este podcast puede ser vital. Esto es Circulando con el Dr. Flores Nazario. A lo largo de toda esta serie de podcasts hemos platicado de muchas enfermedades relacionadas con la circulación. Sin duda, una de las causas de consulta más dramáticas que me toca ver son cuando llegan los pacientes con úlceras. Cuando te dedicas a ver úlceras venosas, por lo general los pacientes llegan pensando que las úlceras son venosas, o la mayoría de los pacientes que me llegan a la consulta con úlceras en las extremidades es porque piensan, suponen o les dijeron que son úlceras relacionadas a la circulación. Aquí cabe mencionar que la principal causa de úlceras en las extremidades inferiores, es decir, en las piernas, son úlceras relacionadas con la circulación. Y de estas úlceras relacionadas con la circulación, la principal causa de úlceras son las enfermedades venosas, como la insuficiencia venosa, la trombosis o síndrome postrombótico o las varices, ¿no? El segundo grupo de úlceras relacionadas con la circulación son las úlceras isquémicas. Las úlceras isquémicas es cuando le falta circulación, pero arterial. No está de más hacer un paréntesis y mencionar que dentro de la circulación tenemos enfermedades venosas y enfermedades arteriales. Las enfermedades venosas son casi siempre cuando hay un problema de obstrucción. La sangre, en lugar de regresar bien al corazón, no sube, no regresa, se estanca, y ese estancamiento provoca todos los males, dentro de ellos las úlceras. Cuando son úlceras arteriales, el problema es que la sangre no llega del corazón hasta las partes más lejanas del pie. Las úlceras arteriales tienen otro componente. Luego vamos a hacer un podcast de eso. Las úlceras arteriales las mencionamos también en el capítulo de insuficiencia arterial o de isquemia crítica. Pero gran parte de las úlceras que llegan a la consulta no tienen que ver con la circulación. Las úlceras venosas tienen una buena noticia. Cuando corriges el problema venoso, se componen o se cierran. Las úlceras isquémicas, cuando resuelves el problema arterial, si están las arterias tapadas y la sangre no llega del corazón a la parte más distal del pie, a los dedos, a los tobillos, corriges la circulación arterial, es decir, mejoras el flujo, restableces el flujo, ya sea por vía de un bypass o una angioplastía, y las úlceras cierran. Es decir, corrigiendo la circulación, corrigiendo la causa subyacente, a los pacientes le va a ir bien en el 90% de los casos, si no es que más. Pero hay un grupo de úlceras que no encajan en este territorio, que no encajan en esta clasificación de úlceras vasculares o úlceras por problemas en la circulación, y son las úlceras de otro origen. Dentro de estas úlceras es importante mencionar que muchas de estas úlceras pueden estar relacionadas con infecciones, pueden estar relacionadas con problemas inmunológicos, es decir, muchos de estos pacientes tienen lupus, artritis reumatoides, esclerodermia, espondilitis anquilosante, entre otras cosas. Y estas úlceras incluso son las más difíciles de cicatrizar y de cerrar y manejar. Otro puede ser úlceras infecciosas que tienen una infección crónica que no cicatriza porque hay un nicho que está ocasionando el daño permanente y pues no permite la cicatrización adecuada de esta úlcera. Ok, qué bueno que preguntas eso, porque la definición de úlcera es una herida o la pérdida de continuidad de un tejido.
Es decir, una úlcera es una lesión. Cuando hablamos de piel, es una lesión cutánea. Es decir, se pierde la integridad de la piel porque pueden haber úlceras mucosas, es decir, en la lengua, en el paladar, en los genitales. Hay úlceras gástricas y la úlcera es cuando hay una lesión en algún tejido. Es decir, una herida o una llaga de origen traumático asociada a material de osteosíntesis. Es muy frecuente que digan, es que yo me fracturé hace 15 años, me pusieron tornillos, placas, y mire, ahorita ya tengo salida de material, salida de pus, salida de suero, de líquido, y se expone el material. Entonces esas están asociadas a material de osteosíntesis. Hay diferentes causas de úlceras. Todo lo que pueda causar daño en algún momento en la piel que provoca que esté abierto permanentemente es una úlcera. Entonces, infecciones por fricción, por humedad, en pacientes obesos que tienen pliegues, pacientes que no se mueven, que se orinan, que tienen incompetencia de esfínteres, es decir, ya no caminan, no avisan cuando van al baño. Eso, la mayoría de las veces son pacientes postrados, pacientes de edad avanzada. La misma humedad del pañal va a provocar que se ulcere la piel. Es decir, cualquier agente extraño, químico, térmico, por fricción, un piquete de mosco, todo esto va a provocar un daño en la piel que, de no corregirse el estímulo que está provocando el daño, la humedad, la lesión, la fricción, etcétera, se va a perpetuar este daño, es decir, esta herida se va a prolongar, y es cuando hablamos de una úlcera crónica. La úlcera crónica es aquella que a lo largo de mucho tiempo no puede cerrarse de manera fácil o con el manejo convencional. Si tú te haces una herida en este momento, por la causa que tú digas, la mayoría de las veces son por traumatismos o por alguna lesión, tu herida, si estás tú sano, si estás bien nutrido, si no tienes ningún factor subyacente, esa herida va a cerrar de 2 a 3 semanas, no más. Si tú tienes una herida quirúrgica porque te hicieron una cirugía, no sé, una hernia, la vesícula, etcétera, pues esa herida va a cerrar a la semana, te retiran los puntos. Cuando se complican con infección, con dehiscencia o algo, esa se va a convertir en una herida crónica o una úlcera crónica. Pero una vez que corriges, igual al mes, máximo mes y medio, se va a cerrar. Pero muchas de estas, incluso de origen quirúrgico, se van a hacer permanentes. Y hay que buscar la causa que está haciendo que esto no se lleve a cabo la cicatrización. Circulando con el Dr. Flores Nazario. Pero lo que nos atañe en este episodio es hablar sobre las úlceras malignas. Un gran porcentaje de las úlceras que llegan a la consulta tienen mucho tiempo de evolución. Y las úlceras que están entre más tiempo tengan sin curarse, mayor riesgo tienen de malignizarse. Para los que no están familiarizados con el tema, malignizarse es decir que se vuelvan cáncer. Un gran porcentaje de las úlceras que tienen más de 10, 15 años de evolución corren el riesgo de que los bordes, la inflamación crónica, es un tejido que está luchando para cicatrizarse, para sanar. Entonces es un estímulo constante y eso puede degenerar en una neoplasia, es decir, en un tejido maligno, en un cáncer. A eso se le conoce como úlcera de Marjolin o de Marjolin. Me está preguntando Gallo aquí que si hay úlceras que duren 10 años. El paciente, de hecho, la menciono a la señora Nicerata en uno de los podcasts cuando habló de úlcera venosa, tenía 30 años con una úlcera. Y quiero comentártelo ahorita, o sea, no es normal tener una herida, no es normal que tengas una llaga. Debes de tratarte, debes de buscar la causa. Si tú me estás escuchando y tienes meses o años con una úlcera, es importante que sepas que las úlceras crónicas se pueden cerrar
se pueden curar en el 90% de los casos. Estadísticamente, hay un porcentaje de úlceras que no van a cerrar o que van a cerrar y van a recurrir. Es decir, van a retoñar, si me permites usar el término. Y esto se debe principalmente a que no se ha corregido la causa subyacente. Es decir, si tienen un problema circulatorio venoso o arterial, si no lo corriges, no va a cerrar, o si cierra, se va a volver a abrir. Es por eso que tienes que ser evaluado por un experto en problemas de circulación, un experto en cirugía plástica, en cirugía general. La formación de un servidor es que yo estudié primero medicina, luego hice cirugía general y luego hice la subespecialidad de angiología y cirugía vascular. Eso te permite navegar por diferentes especialidades y conocer los principios de muchas áreas de la medicina que hacen que tengas un conocimiento, aunado a la experiencia, hace que puedas resolver o identificar de manera rápida y amplia muchas cosas que para los técnicos en manejo de heridas sería difícil. Es por eso que es importante la formación aparte de la experiencia. Las úlceras malignas pueden ser, ojo, malignas porque son primariamente malignas, es decir, es un cáncer en la piel que se malignizó, mejor dicho, es un cáncer en la piel que se ulceró. Es decir, el paciente puede tener cánceres, diferentes lesiones en la piel de origen canceroso. Esto es diferente a la úlcera crónica que se vuelve cáncer. Cuando hablamos de cáncer es maligno, o sea, el cáncer es maligno. No todos los tumores son malignos, son cosas totalmente diferentes. Hay tumores benignos como el lipoma, ¿sí?, que es un tumor de grasa que no se maligniza, que no es cáncer. Pero cuando hablamos de cáncer, cáncer es maligno. Puede ser de baja malignidad, pueden ser muy agresivos. Es importante mencionar que dentro de los cánceres cutáneos o que se ulceran o de los que me han llegado a mí a la consulta, está el cáncer, que son cánceres de la piel, que se conoce como cáncer vasocelular, cáncer de células escamosas, y de todos el más agresivo es el melanoma maligno. El melanoma maligno muchas veces cuando ya se diagnostica, ya el paciente está fuera de tratamiento oncológico. Él es muy agresivo, invade, crece, se disemina, da metástasis, y el melanoma maligno es la clásica mancha, en la mayoría de las veces en la planta del pie, de aparición reciente, de bordes irregulares, que crece de manera desordenada. Es por eso que si tú ahorita que me estás escuchando tienes un lunar, una mancha negra que no tenías cuando naciste, que no te salió en la adolescencia y que te salió recientemente y que ha crecido y que los bordes son irregulares, es decir, asimétricos, están creciendo de manera desordenada, es necesario una revisión y una biopsia. Porque muchas veces estos cánceres se curan en el momento que los retiras todos, siempre y cuando retires los bordes, que los bordes cuando los retires estén libres de lesión. Cuando estos cánceres ya llegan ulcerados, muchas veces ya están fuera de tratamiento oncológico y el paciente está condenado a fallecer. Escuchas Circulando con el Dr. Flores Nazario. Otras lesiones malignas que me toca ver, que me llegan a mí ulceradas, son los linfomas cutáneos, los sarcomas, los radiomiosarcomas y, más raro, el sarcoma de Kaposi. Estas lesiones cutáneas son de origen maligno, es decir, cáncer por sí misma.
y se ulcera. Es decir, es un cáncer, es un tumor de la piel que empezó a crecer hasta que llega y se ulcera y se manifiesta como una herida que no cicatriza. Son atípicas, crecen en lugares raros. Por ejemplo, la úlcera venosa, las úlceras arteriales tienen una localización muy frecuente, casi siempre, la mayoría de las veces, aunque no únicamente, pero sí el 90%, aparecen arriba del tobillo, en la parte interna de la pierna. Las úlceras arteriales empiezan a lesionarse lo que está más lejos, empiezan a ponerse los dedos negros. Y estas úlceras no tienen patrones, pueden aparecer en cualquier parte de la pierna y se pueden ulcerar. Cualquiera que te ve que no tiene experiencia manejando estas úlceras, pues te va a decir, te va a recomendar una pomada, te va a recomendar un lavado quirúrgico, te va a recomendar ciertas cosas que no van a servirte. Aquí lo interesante es ver cómo son, que no encajan en el cuadro clínico típico de una úlcera. Entonces eso llama la atención, le tomas una biopsia, la mandas a analizar y el patólogo te va a decir es un sarcoma, es un vaso celular, es un linfoma, etc. Y muchas veces estas no están acompañadas de una lesión vascular, de una insuficiencia venosa o una insuficiencia arterial, o incluso pueden tener insuficiencia venosa, insuficiencia arterial y aparte tener cáncer, ¿eh? Una cosa no quita lo otro. Para hacer la diferencia, una cosa son los cánceres que se ulceran y que llegan al que las maneja como una úlcera, pero el origen principal es un cáncer, o las úlceras crónicas por cualquier otra causa, como las úlceras venosas que tienen años, 10, 15, 20 años, y que esas pueden evolucionar a malignidad, es decir, se vuelven cáncer. Son cosas totalmente diferentes. Aquí lo interesante es que una vez que está diagnosticado el cáncer, es necesario darle el tratamiento adecuado y eso lo debe ver un oncólogo o un especialista dermatólogo con especialidad en un oncodermatólogo o dermatooncólogo. Por ejemplo, cuando me llegan los pacientes a mí con una úlcera que tiene meses o años curándose, en ese momento yo la identifico como una úlcera que no es una úlcera a la que yo estoy acostumbrado, que son úlceras varicosas, y en ese momento se prende el foco de alerta, tomamos la biopsia, la identificamos y como es un tratamiento al cual como especialidad a mí no me corresponde, yo los refiero al oncólogo o los refiero al dermatooncólogo. Yo no me quedo con el caso. Es triste ver cómo llegan pacientes con tumores que tienen meses o incluso años que los están curando y cuando llegan aquí nos damos cuenta que es un cáncer que lo estabas lavando diario. Me acuerdo de un caso en el que recientemente Don Polo era un hombre de 78 años y llegó y tenía meses siendo tratado como una úlcera crónica. Y me lo mandaron a mí por una posible trombosis porque estaba inflamada la pierna, aumento de volumen y tenía pues meses siendo tratado como una úlcera venosa. El momento que lo reviso, no le encuentro ningún defecto venoso circulatorio y lo único que yo veo son aumento de volumen, bolas en los músculos de la pantorrilla y actividad linfática. ¿A qué me refiero con actividad linfática? Los ganglios de la ingle. Los ganglios son unas bolitas que tenemos nosotros en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tienes tú una amigdalitis, se te inflaman los ganglios abajo de la mandíbula, en el cuello, y estos se inflaman cuando hay infección o cuando hay actividad maligna. En el caso de Don Polo, pues estaban unos ganglios crecidos, aumentados de tamaño y era evidente. Lo mandé con el oncólogo, le tomaron la biopsia y era un linfoma. Es por eso que es importante que tú no veas las llagas o las heridas como un área de oportunidad nada más para hacer negocio. O sea, tú tienes que ver y tienes que pensar que no todas las heridas se van a cerrar con parches, con pomadas o con polvos. Es necesario identificar la causa para poderle ofrecer al paciente un tratamiento adecuado. Pero si tu único objetivo es poner o vender parches, es muy probable que te equivoques. Es por eso
que tú debes de poner tus piernas en buenas manos. Soy el Dr. Flores Nazario, angiólogo y cirujano vascular, y nos vemos en el próximo episodio de Circulando. Esto fue Circulando con el Dr. Flores Nazario. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que esta información haya sido útil y la compartas. No olvides dejarnos tus comentarios y activar las notificaciones para los nuevos episodios. El podcast Circulando es una iniciativa del Centro de Atención Avanzada en Angiología Dr. Flores Nazario. En el guión y locución, Francisco Gallo Razo. Más información en www.floresnazario.com.